Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas Mujeres Chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías, el cual es organizado por Panóptico Producciones en colaboración con el Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA, el Centro Interdisciplinario de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y financiado por el Fondo de la Música Convocatoria 2024. La temática principal de estos conversatorios es difundir la trayectoria de mujeres chilenas dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación y creación sonora en sus más diversas manifestaciones. Hoy tenemos a una gran invitada. Nuevamente, ella es profesora de educación musical, magíster en arte, mención patrimonio de la Universidad de Playa Ancha. Actualmente se encuentra desarrollando su doctorado y cercanamente a defender su tesis de doctorado en música, en la área de musicología de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es investigadora especializada en compositoras chilenas como sujetos de creación en la música docta y directora de la Cámara Vocal y del Coro de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso desde hace más de una década. Así con este vasto currículum damos la bienvenida a Jimena Soto. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, muchas Muy gracias bienvenida. por la invitación. Qué bueno tenerte acá y gracias por aceptar, ¿cierto? Ser parte también de este ciclo de entrevistas. No, así que tenemos harto para conversar hoy. Sí. Bueno, como ha sido la dinámica con las demás entrevistas, la idea es comenzar viendo algún hito de tu infancia, de estas experiencias tempranas que van marcando un poco después lo que va haciendo tu trayectoria. Así que preguntarte más o menos si recuerdas o asocias algún tipo de recuerdo que haya sido un poco determinante después en tu trayectoria, en tu carrera. Bueno, en relación a la música, la verdad, no tengo conciencia de un hito específico, así como muy claro que dé cuenta de esta fue la epifanía que me llevó a este momento. Pero sí destacar que la música fue algo muy naturalizado en mi entorno, de parte de mi familia. Siempre se cantó, siempre se guitarrió. El día a día siempre estuvo en ese contexto. Mis primeros recuerdos son mi mamá haciendo algo en la casa, cantando, mi papá tocando la guitarra y yo haciendo las voces y aprendiéndome todo el repertorio. ¿Tu papá era músico? De ellos. No, autodidacta. Autodidacta. Ya. Entonces siempre se cantó en la casa, por lo tanto siempre mi hermano tocaba guitarra, entonces era como muy natural, se dio de una manera muy fluida. Entonces no sentí que ocurriera un hito, un momento que me generara este despertar, sino que fue como constante. Entonces fue bien interesante. De porfiar quise aprender a tocar guitarra, pero no quería que me enseñaran. De porfiar. Entonces me propuse aprender solamente mirando cuando tocaba guitarra mi papá o mi hermano. Solamente miraba y empecé a aprender a escondidas, hasta que a los 11 años ya tocaba guitarra, cantaba, ya era como parte del medio musical que estaba en la casa. Sí. Eso fue bien interesante esa parte. Antiguamente en las familias era como muy común que todos tocaran instrumentos sin necesidad de tener una experticia. También en el campo de que llegaba la guitarra y cada uno tenía que hacer una palla, tocar, aunque no sabía, apenas sabía hacer un acorde, por ejemplo, pero no estaba como esta visión, ¿cierto?, de la necesidad de tocar mucho para tocar, sí, ¿cierto? Sí, era lo necesario para expresarse musicalmente en el entorno familiar, finalmente. No había un grado de especialización o algo más profundo en ese sentido, no era necesario. Con eso bastaba. Sí, y me mencionabas un poco y tu relación con el canto, que me estabas mencionando anteriormente como cuando ibas a la iglesia católica y la única forma de entretenerte. Sí, mi abuela, la gran culpable. Mi abuela, la gran culpable, me llevaba a misa todos los domingos y obviamente yo no lograba entender todo esto que significaba la ceremonia como tal y aparte estar la muy reverberación de fondo. Y le empecé a encontrar la gracia a esta parte con los cantos finalmente. Entonces me dedicaba, yo cantaba la misa completa, me sabía todos los cantos, cantaba más fuerte que el resto. Escucha, las señoras, qué sé yo, las amigas de mi abuela como que ay, que canta tan lindo, y ahí empieza como ese sentirse cómodo en el medio, que no tenía mucha relación con la creencia en sí mismo, con la religión, sino que tenía que ver con un espacio cómodo donde yo podía
desarrollar mis inquietudes musicales tempranas. Ya, perfecto. Sí, también saber si había algún tipo de referente dentro de esa etapa, puede ser más femenino, masculino, que te haya llamado la atención sobre la música o sobre la investigación también. Bueno, para mí fue absolutamente significativo la figura de una profesora, mi primera profesora de educación musical, en tercero básico. Yo vivía en Valparaíso y luego me voy a vivir a Quilpué, y en ese traslado conozco a esta profesora, Carmen León Rogers, una gran amiga hasta el día de hoy, una maravillosa mujer, que me abrió todo un mundo. Fue quien primero pudo generar en los espacios de un desarrollo cálido, un desarrollo amable, desde la sensibilidad a la música. Una mujer tremendamente significativa para mí. Yo siempre le digo la gran culpable. Ella es la gran culpable. Y ella es muy hasta el día de hoy, somos muy cercanas y muy cómplice de cada una de estas locuras de moverse en el mundo de la música. Ella fue con quien empecé el mundo coral, el conjunto folclórico durante toda la enseñanza básica. Después en enseñanza media nos volvemos a encontrar. Entonces es bien interesante lo que me pasó a mí con ella como referente. Eso era lo que yo quería finalmente. Cuando fuese grande, yo quería hacer eso, quería ser ella. Entonces ahí está el referente. Sí, absolutamente. Y hizo que todo fuera. Tienes que considerar que mi educación básica fue en dictadura, en una situación muy tensa, muy oscura, y ella hizo que esto fuera todo muy amable de la música, y siempre fluyó todo muy bien. Entonces fue una enseñanza de vida tremenda. Interesante eso. ¿Y el apoyo de tus papás? La importancia de la referencia de un profe de música. Sí, no, es importantísimo. Es realmente... Tener una guía, ¿cierto? Sí. Tener algo de... Justamente que las artes siempre es un camino complejo de llevar. Así es. Justamente por las presiones sociales que hay también dentro de la familia, de algunas familias que lo ven más como un hobby y que eso no va a ser rentable después para tu vida futura. No, eso fue maravilloso con mis papás. Ya, por ejemplo, cuando llegó aquel momento en que tú dices, mamá, papá, voy a estudiar, acabo de decir, voy a estudiar música, y yo se los dije así como casi una revelación, y me miraron y era como, obvio, sí, era eso. Ese camino. Era eso, no, jamás cuestionaron, al contrario, siempre motivaron cada una de estas actividades musicales. Entonces, tenía mucho sentido, siempre fluyó muy bien, nunca se cuestionó. Al contrario, muy orgulloso de ellos, de que yo estudiara música, y hasta el día de hoy, siempre muy pendientes de todo. Ahora están pendientes del doctorado. Sí, y yo creo que fue importante igual ese apoyo también familiar, aparte de este referente, ¿cierto? Sí, esencial. Esencial, porque finalmente si vas a estar tratando de generar tus sueños en base a una puesta de extensión constante y la lucha con tu familia, con tus padres, que esto no te va a servir o no te vas a poder mantener con eso, etcétera, que no es típica. Todo lo que hablamos de las artes siempre han sido bastante mal vistas. Totalmente. Mal vistas. Fíjate que absolutamente por el contrario, yo agradezco a mis padres que siempre fueron muy abiertos y fueron muy consecuentes con la importancia de que yo fuese feliz. Y eso hasta el día de hoy lo agradezco y lo voy a agradecer siempre. O sea, si eso es lo que te hace feliz, eso es lo que hace, eso es lo que tienes que desarrollar. Nunca se lo cuestionaron, nunca dijeron tienes que estudiar esto, tienes que hacer lo otro. Nunca, fui siempre muy libre, y eso es esencial para poder conformarte como un ser humano integral, pleno. Totalmente de acuerdo. Me acuerdo una anécdota de una entrevista a Alberto Ginastera, el compositor, que él venía de una familia de contadores. Wow. Y él estaba estudiando contabilidad y en un momento se decide por estudiar composición, no me acuerdo dónde era específicamente, y le va a contar a su papá. Y muy asustado porque era toda una generación de contadores y tenía el peso exactamente de toda la herencia familiar. Y él le dice al papá que se va a cambiar, y el papá le dijo, hijo, yo te voy a apoyar en todo lo que tú hagas. Soñado. Entonces me hizo mucho ruido también lo que tú dices, que justamente como esta
apoyo incondicional, que más que ver qué vas a estudiar es ver que mi hijo se desarrolle bien, que sea un individuo, que se desarrolle como un individuo, ¿cierto? Antes de su profesión, carrera universitaria. Eso. De hecho, mi papá bromeaba con algo así, decía, vas a tocar el bombo, pero vas a ser el mejor bombo que haya. Muy bien, exactamente. O sea, dentro de lo que hagas, sé la mejor. Siempre anda por algo en serio, en ese sentido, o sea, de hacerte cargo. Hacerte cargo de la decisión que tomaste y de estar a la altura del desafío, finalmente. Porque es un gran desafío estudiar música. Sí, o sea, es una carrera, las carreras artísticas siempre están en un estado de vulnerabilidad. Siempre. Constante. Siempre estamos al borde del apocalipsis. Dentro de la universidad, yo creo que siempre son las primeras carreras que se van a cerrar, van a ser las de arte, sí, por ejemplo. Pero aún así, fíjate que es bien impresionante lo que pasa, porque a mí me ha tocado ahora desde la universidad ver muchísimas veces cuando llegan padres a matricular a sus hijos, acompañando a sus hijos al proceso de matrícula, y es como, aquí se lo traigo, ya así como rendidos. Ya pasaron por un año de una carrera, un año de otra, e insistieron en que estudiaran otra cosa, hasta que finalmente es esto lo que quiere. Yo creo que esa decisión, a veces algunos se demoran más en la vuelta en llegar a la decisión clara, pero creo que es la que definitivamente te va a marcar el camino, te va a marcar el camino en la vida como para ser realmente pleno, formarte como individuo y estar verdaderamente conectado con lo que has decidido seguir en tu vida. Es como ya se lo traigo, ya lo intenté. Es un año de ingeniería, es un año de otra cosa, ¿verdad? Se lo traigo, y quiere música. Y bueno, eso es, la vuelta larga. Sí, y también es interesante que uno piensa que estudiar música es como estudiar una sola cosa. Y cuando uno entra a estudiar música te das cuenta que existe la investigación musical, la interpretación musical, la composición, también puedes dedicarte al diseño sonoro, también entonces, es un tremendo, es un mundo multidisciplinar. La pedagogía, entonces... Y es bien interesante cómo se van relacionando además cada una de estas áreas, cómo puedes ir trabajando, desarrollarte puntualmente en una o bien ir ampliando esta mirada multidisciplinar y te genera un abanico bien hermoso de posibilidades desde la música. Que no están cerradas, entonces... Esa libertad también es muy agradable. Hablando justamente de eso, y ¿cierto? Ya pasando, me imagino, el periodo de la enseñanza media y ya dedicada directamente, ¿cierto?, a la universidad, tú estudiaste en la Universidad de Playa Ancha, ¿cierto? Pedagogía. Si nos puedes contar un poco de ese como trayectoria académica. A ver, pedagogía en música, licenciada en educación de la Universidad de Playa Ancha. Entré muy chica porque cuarto medio y prueba de aptitud académica de inmediato, con un kamikaze insólito, porque eran como 15 postulaciones que se podían hacer y yo en base a mis posibilidades reales económicas y de los créditos y de todas las posibilidades que se generaban en ese espacio, hice una postulación. Una. Música en la UPLA. Una solamente. Una. Me la jugué así como... jugado total. 100%. También estaba la prueba especial, en ese momento había una prueba especial de ingreso que hoy no se realiza en las universidades, pero que te daba herramientas como para saber si estabas ahí como con dedos palpianos literalmente o no. Entonces era bien intenso. Las mallas en ese momento eran muy distintas a cómo las pensamos hoy en día. Con un grado de especialización bastante profundo, un grado de profundización bien intenso con cada uno de las líneas de desarrollo. Fue una muy buena experiencia para mí mi estudio de pregrado en la UPLA. Ya, perfecto. Fue muy enriquecedora. Después de ahí sigue estudiando un magíster, ¿cierto? Después de ahí entré al mundo laboral, muchísimos años, y luego de eso viene la inquietud del magíster. Y este es un saludo para todos los estudiantes de posgrado del universo, con todos los sacrificios que significa estar trabajando, estudiar los fines de semana, tener clase los sábados, qué sé yo. Y en ese proceso entro al magíster en arte mención patrimonio de la misma Universidad de Playa Ancha. Mi tesis de pregrado había tenido mucha relación con esta línea. Yo había trabajado respecto a una fiesta de religiosidad popular
Nazareno de Caguach, que era como analizar, estaba muy vinculada a la musicología sin saberlo, que era como analizar qué pasaba con los cantos de una fiesta religiosa de Chiloé, que es Nazareno de Caguach, cuando se traslada con quienes viven en Punta Arenas, los chilotes que se trasladan a Punta Arenas, se llevan la fiesta, y mi tesis tenía relación con qué pasa con este proceso de desterritorialización, ¿cierto? De estas manifestaciones de religiosidad popular. Entonces es muy interesante ahora ver con el paso del tiempo, ¿cierto? Claro, ver cómo siempre estuvo ahí esa inquietud, siempre estuvo esto del levantamiento, del saber por qué esto, si cambió o no cambió, y siempre con la convicción de estar aportando desde el conocimiento con cada una de estas investigaciones. En esa lógica me hizo mucho sentido entrar a este magíster y ahí ya me encuentro de lleno con el mundo de las compositoras chilenas. Perfecto. Y ahí es cuando yo tuve la suerte de conocer a Silvia Sublet estando en la universidad. Viajaba a Santiago, la conocí en su instituto de música y me pareció una figura tremendamente atractiva en el sentido de la formación que generaba, formación musical, su composición. Finalmente me dedico a hacer toda esa investigación de la puesta en valor y resignificación de Silvia Sublet como sujeto de creación, justamente, y hago un análisis de sus obras, trabajo en entrevistas, trabajo con el catálogo. Es realmente... ¿Esto antes de entrar al doctorado? Sí, sí, como parte del... Claro, y en este proceso de esta investigación del máster o del magíster, me encuentro que en todo momento yo quería saber qué pasaba con las mujeres en la música en Chile, porque yo sentía que no estaba tan evidenciado como me hubiese gustado, pero en todo momento me encontraba con Leni Alexander. Y fue muy gracioso, como que una cosa me fue llevando a la otra. Y finalmente yo quería investigar de Silvia y me nombraban a Leni. Y decía, pero ¿por qué no conozco a Leni Alexander? Porque en la universidad no me explicaron, no me dieron a conocer una compositora contemporánea que, por lo demás, luego de avanzar la investigación doctoral, en algunos documentos, unas entrevistas que le hacen, ella declara que estuvo en la Universidad de Playa Ancha, estuvo en Valparaíso, en algún conversatorio, en algún taller, en algo, en épocas similares a las que yo estuve en la universidad. Y si uno ni se enteraba de todas estas cosas. Sí. Entonces, bueno. Si podría un poquito explicar quién es Leni Alexander, igual, para nuestros espectadores. Bueno, Leni Alexander es una gran figura. Es una gran figura, compositora germano-chilena. Ella está en Hamburgo, tiene su formación, hija de una soprano, y lamentablemente es víctima de la persecución nazi. Cuando se da paso al antisemitismo y empiezan a perseguir justamente por ideales religiosos. Es víctima de la Noche de los Cristales o la Kristallnacht en Hamburgo, y ellos finalmente terminan arrancando por su vida a América del Sur. Llegan a Argentina primero y luego se pasan a Chile. Ella se instala luego en Chile. Acá sigue con su formación musical y se genera esta diáspora. Finalmente se empieza a generar esta vinculación continua entre dos mundos, ¿cierto? Esta dialéctica entre dos mundos. Y ella comienza a establecer su proceso creativo desde Chile, desde América del Sur, pero está continuamente conectada, nunca se desliga de Europa, ¿cierto? Nunca se desliga, finalmente va a estudiar con los grandes maestros, ella estudia con Maderna, con Messiaen, y es bien interesante lo que ocurre con ella. Bueno, lo puntual de la investigación que llevo en el doctorado apunta a que
no solamente hacer esta puesta en valor de la compositora en sí, sino que ir un poco más allá y hacer una propuesta de análisis, de generar categorías de análisis de su obra, Perfecto. por ejemplo, y empezar a ir un poco más allá. Como Ya diría no es Cecilia Estudillo, generar su archivo. generar también. su archivo. Bueno, trabajé con Cecilia de manera maravillosa con el archivo. Fue nuestra invitada de una de las entrevistas. Ah, fantástico. Mucho que decir ella, Sí, mucho también. que decir. Bueno, y es bien interesante porque ya no es solamente el resignificar o hacer una puesta en valor de la compositora, sino que ir un poco más allá y ver qué pasa con su obra, qué pasa con su proceso poésico, qué pasa con sus ideales. ¿Estos se traspasan de alguna manera en su creación? Bueno, y ahí es que finalmente en el campo de la investigación terminó relevando 4 obras de su catálogo, aplicando este análisis, ¿cierto? Donde hay un antes y un después de su proceso poésico, donde ella decide escribir, no solamente desde el borde, ¿cierto? O sea, no solamente desde las técnicas posicionadas, vanguardia, etcétera, sino que además decide trabajar desde la música política, la música de resistencia, de la memoria. Hay un compromiso, Hay un compromiso social, ético y estético, claro, en su composición. Entonces, es tremendamente apasionante conocer la vida de Eleni. Yo de verdad es como una historia de vida. Digo, pasó todo, ella pasó todo, estuvo en los momentos más oscuros, fue testigo de los momentos más oscuros de la humanidad. Y aún así siguió creando. Sí, complicado. Entonces, es realmente es inspiradora su trabajo, y creo que es parte muy importante poder aportar desde ese levantamiento, desde esa investigación, los datos que puedan generar nuevas investigaciones, nuevas búsquedas, empezar a establecer tal vez parámetros más libres en cuanto al análisis del trabajo de las compositoras. Ya no lo dejamos solamente en lo fenomenológico de decir existe, sino que qué pasa con ella, qué pasa con su proceso creativo. Hay una búsqueda también interna, porque ella trabaja desde la autopoiesis, según Maturana, que este autosanarse también de las heridas que le generó la guerra, o luego volver a exponerse a un proceso de dictadura como lo que ocurrió en Chile, cosa que finalmente la lleva a ella a decidir un autoexilio estando en París, cuando ocurre la llegada a la dictadura, el golpe militar. Finalmente ella está en París y decide autoexiliarse. Si yo no vuelvo en estas condiciones hasta que, y voy a establecer, desde Europa establece su lugar de resistencia y se dedica a entrevistar exiliados, tiene un programa en la radio en Alemania y en Francia. Entonces se hace cargo. Tremenda se hace historia. cargo, realmente es una mujer que es un gran aprendizaje en ese sentido. Creo que es una gran experiencia de vida. Sí, como su poética musical siempre estuvo como forjada por estos procesos sociales, de dictadura, de represión. De la manera que se hizo cargo, lo encuentro realmente conmovedor, porque, no sé, podría haber hecho otra cosa y ella decidió hacerse cargo. Decidió establecer la memoria, decidió establecer música de resistencia. Entonces, eso finalmente la va a atravesar hasta el final de sus días. En el 2005, cuando ella fallece, fue una constante. Ella siempre se estuvo reinventando, siempre estuvo buscando, siempre estuvo denunciando, generando puestas en tensión desde su composición. Entonces, creo que es una gran oportunidad de conocer a la figura de esta maravillosa compositora. Y pensando también que aparte de todas estas todas estas penurias que tuve que pasar, ¿cierto?, por cada estos procesos políticos, también lo social y con ser mujer también, ¿cierto? Dentro
del ámbito de la música, que justamente siempre ha sido controlada por hombres. Entonces, imagino ella como mujer, como compositora. O sea, imagínate estar ubicada, instalada en un mundo androcentrista desde la música, y aún así ella fue muy reconocida por sus pares. Fue muy reconocida, pero también sufrió al respecto. Yo recuerdo una entrevista con Andreas Badenhofer, su hijo. Él menciona un hecho muy desafortunado que ocurrió con la orquesta en Chile, que ella entrega su música, etcétera, etcétera, y empiezan a burlarse de ella, empiezan a tocar aleatoriamente, así como de manera despreocupada, como burlándose de esto. Tanto así que finalmente como el presidente de la orquesta que tenía esta asociación le envía una carta pidiéndole disculpas por el impasse, y o sea, fue una burla mayor, una falta de respeto insólita que no ocurriría en otros ámbitos. Entonces da harto que pensar en lo atrasado que podríamos estar en cuanto a valorar realmente a nuestros compositores, a nuestros artistas. Sí, justamente en esos tiempos igual las intérpretes por lo menos se podían mirar de otra manera, pero en composición... No, era imposible, era una dicotomía histórica. Todas las figuras que tenemos de compositores desde la historia de la música europea, ¿cierto? Toda la historiografía está vista desde el mundo de hombres, justamente. Y lo otro que también molesta un poco cuando se genera con las compositoras es que es como se da esta lectura de esta doble, esta otra sensibilidad, que efectivamente puede ser, pero puede que no también. Generalizar. ¿Por qué se le genera ese rol así específico de es música de mujeres, es música más suave, es música, no sé, qué característica particular pueda tener si somos seres humanos? No, y pensar las vivencias que tuvo Leni Alexander y pensar que ella, su música ya es más delicada, más tranquila. No, o sea, claro, es cosa de escuchar. La música ahí. Igual es un reflejo un poco de nuestra experiencia, ¿cierto? Somos vida, lo que escuchamos, eso, somos lo que vivimos. Nuestra música es lo que vivimos, entonces pensar esas generalidades no... No, la verdad creo que ahí habla un poco de una mirada un poco sesgada de la real posibilidad de la composición. Leni Alexander también hizo radioteatros también, sí, Hörspiel. ¿cierto? Hörspiel, que es este teatro para escuchar, que tiene esta lógica de que no se da acá en Latinoamérica, pero que sí se da mucho y hasta el día de hoy en Alemania, es que se sientan a escuchar y te llega la programación y dice voy a escuchar esto y este programa, que era como la lógica de lo que nosotros conocimos acá el radioteatro, pero tenía una característica mucho más de arte, ¿cierto? Sí. La inclusión del collage sonoro, de técnicas expandidas, estos recortes sonoros también son bien interesantes. Sí. Justamente la radio no era como en Chile, sino los radios eran estudios de verdad de sonido. Exacto. O sea, está la Radio Colonia, donde fueron ahí los es primeros, donde ella hizo todo los trabajo. primeros ciertos conciertos de música electrónica, o también los conciertos de música concreta, con Pierre Schaeffer. Entonces era bien distinto a la radio. Era bien distinta a la lógica de la radio tanda que teníamos. Era un laboratorio de sonido. Sí, laboratorio de sonido, justamente. Entonces es bien interesante los alcances que puede tener un proceso creativo en un espacio como ese. Entonces es bien intenso. Bueno, Leni trabaja mucho con el Hörspiel y con esta mancha y el collage sonoro, y lo que hace pensar que su obra integral es un gran collage finalmente. Es un gran relato de todas estas etapas que generaron hitos significativos para su formación y su defensa de la humanidad finalmente. Ella lo que en todo momento yo puedo observar que busca es trabajar desde la memoria, desde el aprendizaje constante, desde el no caer en los mismos errores que ya hay, denunciar y que el mundo sepa lo que pasó y que el mundo entienda que no podemos volver a caer nuevamente en eso. Es como un relato constante en toda su obra, y transversalmente está ella
dando cuenta de la necesidad, hey, está pasando esto, observemos, por favor, aprendamos, no podemos olvidar. Siempre está con ese relato y es bien importante porque es, como te digo, es hacerse cargo de la mejor manera de un aprendizaje de vida. Sí, hay un dicho que dice que la historia no se repite, sino los hombres tendemos a repetirla. Tendemos a repetirla, justamente. Así que, interesantísimo y qué bueno que quede este registro, ¿cierto?, para conocer ciertos detalles de Leni Alexander, que es compositora muy interesante. Es un tremendo mundo. Me gustaría ahora que conversáramos un poco sobre tu desempeño y tu rol como directora coral, que eso sé que lo llevas desde que, bueno, yo también fui tu alumno, ¿cierto?, en licenciatura en música de la Universidad de Valparaíso, y que nos cuente un poco también de eso, de qué ha significado tu trayectoria, qué ha significado para ti seguir siendo directora coral, si de alguna forma te ha servido dentro de tu ámbito de la investigación, dentro de tu doctorado también, si hay, y también dentro de la pedagogía. Claro, bueno, es como te mencionaba en esta mirada multidisciplinar, ¿cierto? En este cruce de mundos, para mí me ha resultado tremendamente valioso poder insistir desde la música coral en cada una de estas miradas de la investigación. Por ejemplo, no basta con investigar el archivo, trabajar con el archivo de Leni Alexander, sino que encontrar una obra, hacer esta puesta en valor de la obra, aplicar estas categorías de análisis, presentar un proyecto de mujeres en la música, generar conciertos mediados para poder dar a conocer justamente la vida de estas compositoras, decidir repertorios que no están siendo programados habitualmente. Entonces creo que este cruce de mundos es fantástico. A mí me viene increíble porque no es solamente desde lo teórico, sino que desde el hacer, también desde lo práctico, desde la praxis musical, desde lo que podemos lograr con nuestros estudiantes de la camerata o del coro de la Facultad de Humanidades. El nivel de aprendizaje que se puede generar no solo de lo técnico de la obra, sino que desde la puesta en valor del repertorio. Creo que hay una responsabilidad muy grande con eso, con el cruce del mundo coral, con la investigación o con la pedagogía, que no es solamente lo utilitario que podríamos considerar de un repertorio, sino que ¿qué vamos a decir con eso? ¿Qué vamos a formar con eso? ¿Qué va a ocurrir finalmente cuando se vuelva a sonar esta obra? Entonces, interesante esa como una mirada distinta de cómo yo organizo el programa, no solamente porque sea un repertorio entretenido, sino es que eso, creo que hay una responsabilidad, hay que ser muy, muy responsable al respecto, porque es mucho lo que uno puede hacer en ese sentido. Algo que yo agradezco de por vida es tener absoluta libertad en cuanto a la conformación programática de los proyectos vocales que tengo en la universidad. O sea, que yo dijera, como es la realidad en otras universidades, que me dicen tienes que hacer tal o cual repertorio, o esto se puede hacer, o esto no se puede hacer, que también ocurre hoy en día, en realidad es muy cercana, eso nunca ocurrió. Entonces hay una libertad en la línea editorial que me otorga ese espacio para poder justamente considerar programar obras que no están siendo visibilizadas, compositoras y compositores que no están siendo visibilizados, generar espacios también de difusión de otras obras. Totalmente. Entonces, definitivamente creo que es 100 de 100, o sea, para mí suma todo el rato en la medida que me haga responsable de que la decisión pasa por una convicción también personal. Sí, lo interesante también esto de poner en los programas repertorio nuevo, ¿cierto? De no ir a lo asegurado, ¿cierto? Como la vieja confiable, como le dicen los cabros. ¿Cierto? Los chiquillos le dicen así, profe, ¿qué vamos a cantar? La vieja confiable. Pero a veces sucede un poco que hay un fenómeno también con las audiencias, ¿cierto? Cómo formamos audiencias, que el chileno parece que no le gusta escuchar mucha música nueva y prefiere ir a la vieja confiable. Sí, la vieja confiable. ¿Cierto? Bueno, yo he estado haciendo el loco en encuentros de coros, por ejemplo. Si no recuerdo, el año antepasado creo que fue, nos invitaron a un encuentro de coros y cada uno cantaba las cosas de siempre. De siempre.
Y muy bien, por lo demás, Sí, no está mal. entretenidos. Pero no, ¿qué decisión toma uno? Va y de la puesta en tensión y dice, vamos a llevar la música del proyecto, por ejemplo. Música que fue hecha por compositoras para nosotros. Entonces, por supuesto, música que no conoce nadie, en ese momento, claro, con recursos que a lo mejor no siempre podían generar tanta complicidad con el público. Exacto. Hablemos que de repente técnicas que no son necesariamente muy cercanas, que no es como muy cómodo para algunos públicos. Entonces, nunca me voy a olvidar que estábamos en este encuentro de coro y un director se acerca al final y me da las gracias. Me dice, gracias por atreverte. Por atreverte, porque finalmente Sí. a lo mejor una parte tiene que ver con la capacidad técnica de la interpretación de la obra y otra tiene que ver con la recepción del público. Totalmente. Algo es lo poético, ¿cierto? Y lo otro sería como esto de estésico. Un público muy amable, pero que tal vez no necesariamente va a alcanzar a apropiar la obra de una manera óptima. Entonces, esa puesta en tensión creo que hay que ser valiente también. Sí. Hay que ser valiente, que es como parte del desafío. Porque yo no voy a estar acá para estar haciendo puro Dona Nobis Pacem, por muy lindo que parezca Sí. y por muy efectivo que sea que se pueda armar, sino que hay que hacer que pasen cosas también. Y eso me lleva a tomar una clase de consideraciones y de convicciones que hasta el día de hoy me significa grandes hitos o valorar grandes momentos en cuanto a esta significancia musical, ¿cierto? No es solamente el cantar por cantar y que salió, sí, lindo, sino que tiene que ver con un relato personal. Totalmente. No sé, no es lo mismo hacer un repertorio X que hacer un repertorio específico en un lugar específico. Tuvimos la gran suerte de hacer, por ejemplo, el manifiesto de Héctor Jara para un coro masivo en el Museo de la Memoria. Qué hermoso. Una cosa realmente que para quienes estuvimos en ese momento fue realmente significativo. Y sientes que estás haciendo cosas realmente, desde la música, para la música, por la memoria. Entonces tiene que ver con la consecuencia en ese sentido. Hay repertorios que son mucho más funcionales, Sí, ¿cierto? sí. Y que son súper válidos, pero hay otros que tienen que ver también con el relato personal, Sí. tiene que ver con esa convicción. Una Sí. significación profunda, ¿cierto? No sé, por ejemplo, hacer música chilena en la Casa del Hombre de Guayasamín, en Ecuador. Una cosa realmente impresionante. O sea, hay cruces que se generan, que se generan desde la música coral, que van más allá de la técnica, van más allá del fenómeno sonoro, sino que tiene que ver específicamente, siento yo que debe tener que ver con una convicción personal, que si vas a hacer música tienes que hacerla partir desde un punto, saber desde dónde te vas a posicionar. ¿Por qué te importa hacer esa música? ¿Por qué podría ser interesante que otro más la escuche? Sí, exacto. Entonces, ¿cómo hacerte cargo en ese sentido? Y a veces del también discurso. perderle un poco como esta visión capitalista de la audiencia como clientes, como el concepto de que el cliente siempre tiene la razón. Sí. Yo creo que a veces es necesario mostrarle música a las personas sin necesidad que les guste y que tengan que escucharla. Me imagino que, no sé, hablando de la música popular, bandas como Beatles no necesariamente compusieron para la gente, eran claro. sus propias obras y se hicieron masivas. Y algunas veces otras bandas cambiaban de estilo, la gente no le gustaba y ellos se mantenían igual haciendo su, desarrollando su... Ahora tendemos a que buscamos siempre priorizar el gusto de la audiencia. Y yo creo que por ahí está bien igual. Yo creo que hay instancias de entretenimiento, pero la música no es solamente de entretenimiento, ¿cierto? Sí, pero creo que como es válido en ese ámbito, también considero que tiene que ver con las inquietudes que pueda tener cada uno. En el caso de mi mirada en el trabajo coral,
bueno, es este relato que te menciono, que tiene que ver con la consecuencia, con la convicción, y eso te lleva también a otros espacios bien interesantes. Por ejemplo, el año pasado estrenamos acá en Viña una obra, una misa de Steve Dobrogosz, un compositor norteamericano, y le hicimos a fines de año en el Municipal de Viña como concierto de Navidad, primera parte del concierto de Navidad. Pues resulta que él finalmente, bueno, compramos la obra, etcétera, etcétera. Él conoce el concierto luego y resulta que, pudiendo haber hecho otro repertorio que a lo mejor fuese más acorde o más conocido, decidimos estrenar una obra que no se conocía. Ya, perfecto. Bueno, pero eso también lleva a que Steve Dobrogosz conoce nuestro trabajo, Exacto. Sí. le agrada lo que hicimos con su música y me pone en una lista de directores para la segunda parte de esa que se llama La Missa Cantum, entonces donde él estrena este año la música y me la manda. Entonces, claro, son de alguna manera puestas en tensión y riesgos que uno lleva, pero que te das cuenta que llevan a otra cosa también. Entonces ahora tenemos este año para estrenar de manera exclusiva acá en Chile una obra donde el compositor dice, oye, hice la continuación de esta obra, me gustó mucho lo que trabajaron, cómo lo hicieron, y acá está la música y se las mando de regalo. Entonces, sí, creo que hay un riesgo, pero que hay mucho que ganar en ese sentido, porque para abrir espacios estamos estrenando obras, estamos dando con este proyecto del disco, que no te lo traje, que te lo debo, te lo voy a hacer llegar después. Perfecto. De compositoras chilenas en la música coral, donde compositoras como Javiera Campos, Valeria Valle, Priscila Vergara, Natalie Recabarren escriben para la Camerata, y tenemos una posibilidad única de estrenar obras exclusivas y también en general una puesta en valor y levantamiento de obras de Silvia Sublet o de Leni Alexander, que no estaban siendo grabadas hace mucho. Creo que hay una posición al respecto, hay una postura en ese sentido de generar estos espacios, el estreno de obras, el dar a conocer otras músicas. Creo que hay un nicho bien interesante. Qué interesante la palabra riesgo, ¿cierto? Sí, porque es arriesgado. Sí, yo podría tener una vida mucho más fácil. Pero bueno, pero me encanta. Cambiando un poco el tema, pero que tiene que ver un poco con unir todas estas ciertos roles y lo que has desarrollado tú, ¿cierto? Tanto como directora coral, como pedagoga, ¿cierto? Como investigadora musical. El uso de nuevas tecnologías. ¿Las usas, las implementas? ¿Han afectado tu forma de realizar tus labores? Etcétera, ¿cierto? ¿Cómo han afectado en tu vida cotidiana las nuevas tecnologías? Ya, pero especifica más en nuevas tecnologías, porque podríamos ver desde lo más básico. O sea, desde lo más básico, de usar un computador, de usar Sibelius o finales para hacer partituras. Tuvimos que hacer clases de práctica y dirección coral y de lectoescritura musical por Zoom. Ya era suficientemente intenso. Bueno, eso fue un tremendo desafío, porque cuando me dicen, en el 2020 fue esto, ¿no? Lo inmediato fue que no se puede. Yo inmediatamente dije, no, es imposible. Entonces, es práctico, es presencial. Exacto. Bueno, eso con la perspectiva de los años es totalmente distinto hoy en día. Puedes trabajar con un sistema de multisalas, trabajas con sistemas de grabación. O sea, es un mundo de posibilidades más que limitantes que se generen al respecto. Siempre, por supuesto, valorando lo presencial en la música. Totalmente. Pero creo que eso fue un gran aprendizaje al que nos tuvimos que ver enfrentados obligatoriamente. Fue un gran aprendizaje, tuvimos que manejar toda clase de software y soy muy partidaria de generar todos estos espacios donde finalmente sumen. Todas estas técnicas, lo que busca, ninguna va a llegar a reemplazar un proceso como sentarte al piano o tocar una partitura por primera vez. No, eso no va a ocurrir. Pero todo creo que son herramientas que definitivamente pueden
enriquecer Sí, mucho más en la a veces entrega. mucho recelo sobre, especialmente ahora con el campo de las inteligencias artificiales, de algunos músicos, bueno, que ese es un ¿cierto? gran mundo. Yo creo que tiene sus pros y sus contras, en el Como todo. sentido, ¿cierto? Como que yo creo que va a subir el nivel de los músicos, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a ser la música funcional que hacían algunos compositores que se decían compositores. Claro, y los va a llevar ahí un poquito más allá. Un poquito más allá. Sí, Entonces, puede ser. Puede ser que muchos que hacían algo como totalmente, como decía, funcional, ¿cierto? Claro. Van a tener, y justamente con la inteligencia artificial solamente puede desarrollar sobre lo que conoce el ser humano. Exactamente. Entonces nos va a poner a nosotros a prueba para poder tener Puesta que en tensión avanzar. Constante. Exactamente, y tener que ir mejorando Sí, constantemente. puede ser que nos obligue de alguna manera a ir un poco más allá. Y no estaría mal. Sí, o sea, y que nos obligue a desarrollar a sacar nuestra poética musical, a desarrollar nuestra estética tanto como compositores, como intérpretes. Claro. Que a veces nos perdemos mucho en esto de tratar de insertarse dentro de una línea, no sé, hago música para cine, ya hay ciertos parámetros de música de cine. Entonces una IA ahora le vas a dar esas instrucciones y vas a hacer una película con una música épica para música de terror. Pero ahí va a llegar un músico que de verdad sea músico y que, no, pero yo tengo una visión totalmente distinta, ¿cierto? Y con mi experiencia, no sé. Es que ahí está la gran interrogante, ¿cierto? Que vamos a tener, porque espero que estemos a la altura y que seamos capaces de poder resolver de mejor forma este trabajo con la inteligencia artificial. Sí. Y no solamente que quede en el hito de... puede juntar mucha información, puede sistematizar información, sino que el hecho creativo, ¿cierto? Sí, el ser humano no debiese verse afectado de ninguna forma, al contrario, potenciado, creo yo. Exacto, un aliado, tener un aliado, un asesor, ¿cierto? Alguien que te resume todo, es bastante simpático en ese sentido. Lo interesante también, justamente como tu labor de pedagoga dentro de la universidad, es el tema de las tesis, los trabajos, claro. que ahora están en crisis, ¿cierto? Por los editores de texto, que tú les puedes dar un archivo, diferentes textos, hágase cargo de todo un resumen, esto, sí. Y saca toma de todas las citas. Entonces, yo creo que en la medida que sería como herramienta que favorezca estos procesos, no debiese existir algún inconveniente. El problema es cuando se pudiese considerar dejar a cargo de manera única y absoluta, así como hágase cargo que yo no lo voy a hacer, hágase cargo usted, piense por mí. Creo que ahí está el límite, ¿cierto? Está la parte delicada. Sí, por ejemplo, lo que pasa con las tesis de pregrado que quedan guardadas en las bibliotecas o las copias que uno tiene que entregarle a cada uno de los profesores guía. Bueno, que ahora no, fíjate. Ahora no, mira, para se me cayó el carnet. Para mí, sí te cayó, sí, porque para mí, sorpresa, ahora que yo tengo que ir a defender la tesis doctoral a Buenos Aires, justamente estaba haciendo esas averiguaciones por el empastado y el típico, yo hasta la de magíster se entregaba. Y ahora no, se envía digital. Digital, perfecto. Y una copia anillada, simple, que queda para el coneado, queda para el archivo, una copia impresa. Y nada más, no tienes que llevar los ejemplares, todos esos libros eternos y caros. No, ya no tiene. Y eso habla justamente de otros tiempos, ya habla de lo digital. Ya llegó como soporte constante, totalmente. Ahí está todo. Aunque es muy frágil, sí, ese es el problema. Un disco duro puede durar 30 años, 20 años, un papiro puede durar cientos de años, miles de años. No, y no hay nada como el libro, sí, hay otro. Terrible. Bueno, Jimena, ya estamos en el tiempo ya. Podríamos seguir conversando mucho rato, ¿cierto? Hay harto de conversación, pero muy grata este diálogo y agradecerte nuevamente por haber participado y espero que te haya gustado también. No, yo encantada de la oportunidad, de la invitación, porque creo que solamente enriquece estos espacios, generar estos espacios constantes de diálogo, de conocimiento. Creo que es bien interesante lo que está pasando con la música en Chile.
que me interesa también dejar visto la mujer en la música más allá de la puesta en valor, de que exista. Ya, pero ¿qué hacemos con eso? Exacto. Ir un poquito más allá. Creo que realmente es una gran oportunidad lo que se está generando en este espacio también. Agradezco mucho la invitación porque pocas veces nos damos el tiempo de sentarnos a conversar. Exacto. Y andamos en esta corre de la vida que no, todos tenemos nuestras propias carreras personales. En ese sentido, andar corriendo tras algo. Y creo que es muy sano poder sentarse y reflexionar en algún momento y pensar la música desde Chile, pues. En Chile, desde Chile. No, interesantísimo y que ha pasado en cada una de las entrevistas de conocer más detalles a veces de la trayectoria de cada una y que a veces no se llega a ver en el texto cuando uno lo lee. A veces es necesario escuchar a la persona. Ciertamente, sí. ¿Cierto? Sí, hay harto que se puede sumar desde el relato ahí. Exacto, desde el diálogo, ¿cierto? Que se genera la anécdota. Traspaso de conocimientos, la anécdota. Y conocer a la persona también que está detrás, ¿cierto? Del artista así o del investigador. Así que Jimena, agradecido nuevamente. Muchísimas gracias. Y los invitamos para el próximo capítulo. Ya queda solamente un capítulo de este ciclo de entrevistas, Mujeres Chilenas en el Arte Sonoro, las nuevas tecnologías. Así que agradecidos y nos vemos hasta un próximo capítulo. Chao, chao.